Hola, ¿cómo están? China y Rusia han logrado elevar el nivel de sus relaciones estratégicas en distintas áreas, desde petróleo hasta lo militar. ¿Cómo impacta esto a los planes de Occidente? Hoy lo vamos a analizar junto a Gabriel Merino y Wadi Calvo. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de esta asociación estratégica. Rusia y China, una relación sin precedentes. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos a estas dos naciones, Rusia con los colores de su bandera y también la República Popular de China. Y es que en la ciudad de Beijing se daba este encuentro, ese apretón de manos entre Xi Jinping, el presidente de China, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Un encuentro que se desarrolló el 9 de abril para dar continuidad al fortalecimiento de sus acuerdos entre ambos países, en áreas como transporte, aduanas, procesos electrónicos, rutas marítimas, fábrica de aviones, exploración espacial, navegación por satélite y comercio energético, entre otras. Además de consultas periódicas a favor de nuevas estrategias para mantener la paz, la seguridad en la región y el mundo. Esos han sido los principales acuerdos bilaterales alcanzados. Para el país de Asia Oriental, la relación bilateral está en un nivel alto porque se basa en los principios de no alineación, no confrontación y no atacar a países terceros. Moscú y Beijing tienen el compromiso de alcanzar $200 mil millones en intercambio comercial para este año, sí, 2024. Luego que han registrado desde el 2022 un crecimiento de casi el 30%. Pese a las sanciones que imprime Estados Unidos y el bloque europeo, China se ha mostrado un socio fundamental para garantizar este movimiento de balanza comercial y sortear las mal llamadas sanciones. Vamos a seguir revisando datos. Por ejemplo, la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no solamente se puede ver como ese reforzamiento de relaciones entre dos vecinos, porque ambos países son claves, recordemos, para el equilibrio geopolítico. Por ejemplo, Xi Jinping manifestaba en este encuentro que está dispuesto a mejorar la coordinación estratégica multilateral basado en esto, el grupo de los BRICS, un grupo además en expansión. Ahí tenemos el otro logo muy importante, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia estará en la presidencia de los BRICS y China lidera esta organización de Shanghái. Los dos países tienen intenciones de unir a otros del sur global con un espíritu de ¿qué? De igualdad, de apertura y transparencia para promover la reforma del sistema de gobernanza global y liderar así la construcción de una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad. Este es un peso invaluable. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo por esta razón desde la Argentina, experto en temas de geopolítica e investigador del CONICET, Gabriel Merino, con nosotros. Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un gusto para mí, Paola, como siempre. Gabriel, hay datos interesantes desplegados en nuestro mapa. Quiero empezar por el energético, que no es menor, sobre todo cuando Occidente, Estados Unidos y los países europeos pierden poder en Asia Oriental. Y esto tiene que ver también con los recursos estratégicos. Mucho se está hablando de quién va a liderar la cabeza del refino de petróleo. Una vez más gira bajo este poder el dominio en el mundo y tal vez podría ser China. Te pregunto, ¿esto se debe la cantidad que ellos compran de hidrocarburos? ¿Cómo entenderlo? Bueno, China se ha convertido en la principal fábrica industrial del mundo, la fábrica que abastece al mundo de mercaderías industriales, y por lo tanto necesita y demanda cantidad de energía y materias primas para eso. Ahí hay una complementariedad natural entre los productores de esas energías de materias primas y China. Por otro lado, China también, y esto es un dato clave en los tiempos que corren, este año va a empardar la capacidad de refino o de refinación de petróleo
de que tiene Estados Unidos. Más o menos 18 millones de barriles diarios la capacidad de Estados Unidos, y alcanzaría este año China esa capacidad. Entonces estamos viendo también que China se está volviendo un competidor clave en el refino de petróleo. Pero China no produce esa cantidad de petróleo crudo, produce unos 4 millones de barriles diarios. Y con lo cual tiene que comprar más o menos 12, 13 millones para poder abastecer a sus destilerías. Eso lo obtiene sobre todo de los países productores de petróleo de África, Oriente Medio y por supuesto Rusia. O sea, ahí hay una complementariedad natural. Si nosotros observamos una alianza o asociación, mejor dicho, estratégica e integral entre Rusia y China que avanza con el paso de los años y que desde la construcción de la Organización para la Cooperación de Shanghái viene dando pasos muy importantes allá desde el 2001. Si observamos que la ampliación de los BRICS supuso la incorporación de países productores de petróleo de esa región clave de Oriente Medio, como lo es Irán, que ya también es miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái, como lo es Arabia Saudita, ¿no? Como lo es también Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Entonces, si vemos que esta OPEP Plus, los países productores de petróleo que incluye a Rusia, y que es, ¿no?, es la entidad por excelencia que está en relación a la producción de petróleo crudo mundial, está muy comprometida con los BRICS, en la Organización para la Cooperación de Shanghái, etc. Si vemos que de los tres grandes productores de petróleo, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, dos de ellos, Rusia y Arabia Saudita, se acercan cada vez más a China, bueno, estamos viendo un gran movimiento de placas tectónicas que nuevamente tiene a China, pero también a Rusia, y en este caso a los países de Oriente Medio o de Asia Occidental como protagonistas. Este protagonismo hay que ver el papel que va a jugar el sur global y también los países africanos. El sur global que ha decidido decirle de manera fuerte a Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, que no van a ser más colonia. Y una África que decide descolonizarse también de estas grandes potencias extractivistas. Esto va a jugar también un papel importante. Gabriel, ¿nos escuchas? Perdí un poco, escuché la parte del sur global. Sí, quería saber qué piensas sobre el papel que va a jugar el sur global y también África, tomadas las posturas además ante el asedio que mantiene Occidente, pero que ambos deciden acercarse más a este mundo multipolar, a la cabeza de Rusia, de China y también de Irán. Bien, bueno, a ver, el sur global está jugando un rol clave en estas instituciones, en este multilateralismo multipolar emergente, ¿no? Yo le llamo multilateralismo multipolar, que lo diferencio del multilateralismo unipolar, o sea, las organizaciones multilaterales de un mundo unipolar. Lo dijo el propio Xi Jinping en esta reunión con Lavrov en China, ¿no?, donde recalcó que la Organización para la Cooperación de Shanghái también ha servido como impulso para un mayor protagonismo de ese sur global, para hacer un mundo o construir un orden mundial más inclusivo. Entonces esto tiene varias aristas. Una, bueno, gran parte del sur global, productor de materia prima, insisto, empieza a tener a China como uno de sus compradores fundamentales, pero también a India. Entonces estas dos grandes potencias emergentes del sur global, que se están convirtiendo en grandes plataformas industriales, tienen o se complementan con otras economías del sur global en cuanto a aprovisionamiento de materias primas, aunque ahí puede haber tensiones, ¿no?, en el establecimiento de relaciones centro-periferia y cómo se resuelve esa cuestión. Por otro lado, este movimiento que se está produciendo genera una oportunidad muy importante, tanto para América Latina como para África, para tener mayores márgenes de maniobra en términos geoeconómicos, geoestratégicos, geopolíticos, para hacer valer sus propios intereses y construir proyectos propios. En África eso se está haciendo de forma muy acelerada. También es cierto que la influencia de China, pero también de Rusia y otros jugadores, es muy importante allí en el continente africano. Estamos viendo un cambio, tanto en el Sahel, pero también en otras regiones, muy importante. De hecho, observemos que la ampliación de los BRICS, esta última ampliación a partir del 1 de enero de este año, hay dos países africanos nuevos, además de Sudáfrica, que es Egipto y Etiopía, ¿no? Entonces ahí estamos viviendo también
por ejemplo, en cantidad de países, la cooperación militar, económica, nuclear, de distintos tipos por parte de Rusia, y obviamente China como gran inversor en infraestructura e inversor para la extracción de materias primas. Y lo mismo lo vemos en América Latina. Por ejemplo, ahora se están cumpliendo 10 años del foro China-CELAC, ¿no? La CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que tiene ya varios años de permanencia, y bueno, a partir de 2014 tiene este acuerdo, este foro, que es un foro de cooperación que viene avanzando. Obviamente una región que se debate entre ser patio trasero de un occidente en declive, de Estados Unidos, o ser un polo emergente, ser parte de ese mundo emergente. Esa tensión atraviesa fuertemente la región, pero que sin duda, por ejemplo, el sostenimiento de este foro China-CELAC o las crecientes relaciones económicas de América Latina con estas potencias emergentes y particularmente con China, o también y otras áreas que podemos ver de cooperación y estrechamiento, se está produciendo, obviamente con matices, con contradicciones, con idas y venidas y con desafíos por delante. Está todo lo que envuelve esta puesta en escena, digámoslo así, que plantea Rusia, también China, en el marco de esta gobernanza global, desde el grupo BRICS hasta la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual forman parte, y que está delineada para todos, es decir, para el surgimiento y desarrollo de estos países sin chantajes, sin intromisión, injerencia y sobre todo sin sanciones. Agradecer a Gabriel Merino por habernos acompañado hoy en El Mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web denominado Político. Vamos a compartir un artículo de opinión. Está titulando de esta manera, lo mostramos en la pantalla del mapa. Ucrania se dirige a la derrota. No es solo que las fuerzas ucranianas se estén quedando sin municiones. Los retrasos occidentales en el envío de ayuda significan que al país le falta peligrosamente algo aún más difícil de suministrar que los proyectiles, el espíritu de lucha necesario para ganar. Hombres jóvenes eluden el reclutamiento y pasan las tardes en clubes nocturnos. Cerca de 650.000 hombres en edad de combatir han huido de Ucrania. Las acciones reales de Occidente han estado muy por debajo de su retórica, lo cual decepciona a los ciudadanos, soldados y políticos ucranianos, dejándolos cansados e irritables. Esto podría decirse que Vladimir Putin nunca ha estado tan cerca de su objetivo. Es lo que nos cuenta Occidente, pero en realidad la defensiva de Ucrania se ha convertido en todo un fracaso. De esto no nos hablan los medios occidentales. Ya volvemos. Vamos a sumar este elemento también para el análisis a través de la fotografía. En el que ven en pantalla son 4 elementos fundamentales, 4 objetivos centrales, 4 representantes que marcan los lineamientos de lo que está sucediendo en Euroasia. Vemos al presidente de China, Xi Jinping, también está el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Y por qué los mostramos? Es que el presidente de China, Xi Jinping, le ha propuesto al canciller de Alemania, Olaf Scholz, una convocatoria internacional de paz reconocida por Rusia y Ucrania, con la participación de todas las partes. Es el planteamiento que ha estado marcando China durante los últimos tiempos. China alienta todos los esfuerzos que conduzcan a una resolución pacífica de la crisis y apoya que se convoque de manera oportuna una conferencia internacional de paz reconocida por Rusia y Ucrania con la participación de todas las partes. Le decía en ese cara a cara, cuando sostenían este encuentro en la gira que desarrollaba el canciller alemán Olaf Scholz hasta China. Vamos a sumar para el análisis a Wadi Calvo, especialista en temas internacionales. Qué gusto tenerte, Wadi, en el mapa de Telesur. Paola, muchas gracias por la invitación de ustedes. Podemos descifrar lo que prácticamente le ha dicho Xi Jinping a Olaf Scholz, que trata de hacerse ver, Scholz,
como el que va a resolver la situación de Ucrania, pero Xi Jinping le dice, nosotros hemos planteado esto desde hace tiempo y tenemos la posibilidad de llegar no solamente a Rusia, sino también a Ucrania. ¿Cómo delinea este mapa de acción para China como mediador de paz en el mundo y también para una Europa que sigue supeditada a esos intereses de Estados Unidos? Bueno, Europa, la OTAN, la Unión Europea, el nombre que le quieran poner, a esta altura de la historia ya no engañan a nadie, mucho menos a un político de la talla de Xi Jinping. China sabe que todos los objetivos que hoy parecen ir contra Rusia o contra Irán, detrás está el objetivo mayor de Occidente, en lo que incluye a Estados Unidos, que es derrotar a China, si se puede en lo comercial y si no se puede en lo militar. El viaje del canciller alemán es simplemente para hacer un acto de presencia, ¿no es cierto?, frente a la tragedia ucraniana, que además se está por convertir, y no dudo en decirlo, en el desastre político más grande de los Estados Unidos, incluso sobre Vietnam, ¿no es cierto? Creo que esto marca de alguna forma sí o sí el comienzo de la decadencia norteamericana. Ucrania se ha convertido en el Afganistán de la Unión Soviética. Años de inversión, millones y miles de millones de dólares invertidos, miles de vidas perdidas, ni hablamos de lo material, que se sabía iba a tener este resultado final. Estamos a días de la victoria rusa. No hay efectivos ya para enviar a los frentes, ya se está utilizando a menores de 16 años para combatir contra un ejército como el ruso, que es mandarlos a la muerte. Y en este contexto ahora recurren a China. ¿Qué piensan que les va a dar China? ¿Qué piensan que va a traicionar su alianza con Rusia? ¿Por qué negocio? ¿Por qué ventaja? ¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, sí, pregúntame, Paula, disculpa. Y sobre este punto que tú mencionas, Wadi, que no deja de ser ni menos importante y sobre todo relevante, me gustaría compartirte nuestra leyenda, que tiene que ver también con otro escenario. ¿Qué tanto se le complica este panorama para Occidente? Veamos. ¿Será solo Ucrania el problema para Estados Unidos, que además se encarará, como decía nuestro invitado, elecciones en noviembre? Esto es lo que reseñaba el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando le preguntaban por qué no apoya a Occidente para derribar los misiles que se lanzan contra Ucrania. Él decía, por lo tanto, la misma respuesta no se puede dar porque las circunstancias no son las mismas, justificaba Josep Borrell. Pero no solamente él se pronunciaba, también lo hacía el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Son conflictos diferentes, espacio aéreo diferente, panorama de amenaza diferente. Y el presidente ha sido claro desde el comienzo del conflicto en Ucrania. Estados Unidos no va a participar en ese conflicto en un papel de combate. ¿Qué decía Kirby también? Y no lo hemos hecho, estamos proporcionando a Ucrania las herramientas que necesita para defender su espacio aéreo. Y por desgracia no podemos hacerlo ahora, dar más armas, decía durante su intervención, porque no tenemos la financiación suplementaria para la seguridad nacional
que tan desesperadamente necesitan. Wadi, y estas declaraciones además se dan ante los medios de comunicación que se preguntaban cómo Estados Unidos interviene con la respuesta que daba Irán a Israel, pero no lo hace a Ucrania. Y yo te quiero preguntar, ¿será que Irán con su respuesta ha desnudado realmente que hay, primero, una polarización en el mundo, con dos balanzas de correlación de fuerza, y por otro lado, ha revelado el rostro de quienes son aliados y quienes son enemigos? Esa última observación es tal cual. Primero, en Ucrania se está batiendo la OTAN contra la mayor potencia militar del mundo, que es Rusia, incluso superior a la de los Estados Unidos. Si no fuese esto, Estados Unidos hubiera intervenido de otra manera en el conflicto de Ucrania. Por ejemplo, el Senado norteamericano tiene pisado la autorización de más préstamos a Ucrania. Ucrania ya está colapsada, es prestarle a un muerto. Y se sabe que los muertos no suelen pagar. Bueno, Ucrania está en este caso y es un punto aparte y ya está prácticamente superado. Yendo a la cuestión de Medio Oriente, bueno, el marco es otro, porque sabemos a lo largo de la historia, desde el 48 en adelante, que el engendro sionista que se construyó sobre tierras palestinas ha sido mantenido con oxígeno norteamericano a lo largo de la historia. Y en este año particular de elecciones, Biden no puede, frente a que está perdiendo su segunda guerra en 4 años, porque perdió la guerra, cesó la derrota en Afganistán y ahora está sellando esta segunda derrota. Es mucho para un país como los Estados Unidos. En un contexto de elecciones, sabemos muy bien que la comunidad judía en Estados Unidos pesa muchísimo. No solamente por cantidad de judíos norteamericanos, sino por el peso económico que tiene la comunidad judía en Estados Unidos. Y necesita de esos votos y de ese apoyo que sin duda que los tiene Trump. Entonces, no puede dejar de colaborar con Israel en este momento. Han impuesto a Irán como el gran enemigo de la paz del mundo, una mentira de las más flagrantes que se puede concebir. Y el contraataque de Irán a Israel, porque hay que considerar eso. Irán contraatacó porque Irán fue atacada en muchísimas oportunidades. Recordemos la cantidad de científicos nucleares asesinados en las calles de Teherán por los servicios norteamericanos a israelíes. El bombardeo a una base, un objetivo que se consideraba una base nuclear dentro de Irán, y ahora el colmo, el bombardeo al consulado iraní en Damasco y la muerte de una docena de altos funcionarios iraníes. Entonces, Irán recién ahora contestó a los constantes ataques y provocaciones de Israel. Y esto creo que no termina en este punto. No sé si Netanyahu se atreverá a una respuesta, más allá de sus intenciones, que sabemos que es un
un sionista recalcitrante, y en el sionismo siempre hay muerte, lo sabemos perfectamente, lo ha demostrado el sionismo a lo largo de su historia, pero no sé si se animará, no sé si Estados Unidos permitirá finalmente esto. Se seguirá conformando con masacrar civiles desarmados en Gaza, pero el conflicto con Irán está en plena ebullición y puede, Paola, disparar hacia cualquier lugar. Sin lugar a dudas. Quiero agradecer a Wady Calvo por siempre estar con nosotros en El Mapa. Gracias, Wady, por compartir tu análisis con nuestros televidentes en El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. José Miguel Villarroya, desde España, nos va a comentar sobre esta reforma política de migración y asilo que ha emprendido la Unión Europea. ¿Cómo va a impactar todo esto? Bueno, la resolución que se ha tomado fundamentalmente se refiere a la migración ilegal, es decir, aquella que llega a Europa a través fundamentalmente de las pateras que llegan a la Europa del Sur. Entonces se establece una serie de protocolos que ya existían, lo que pasa es que se refuerza el control de fronteras, el control de acuerdos con países que en principio son los que envían los migrantes, etcétera, pero bueno, esto lleva mucho tiempo, siempre se habla y al final afecta muy poco. Luego se habla de la migración legal, es decir, aquella que los países receptores puedan solicitar porque en un momento determinado necesitan una mano de obra, y eso se establece en que se haga a nivel europeo, porque lo que ocurrió hasta ahora es que lo hacía cada país, luego los inmigrantes estaban en un país, podían ir a otro, no había ningún tipo de control, y lo que se busca es que se controle para que esa migración legal que llega para cumplir un periodo pues esté controlado por la Unión Europea. En el momento en que termine el periodo de trabajo vuelva a su país de origen. El tema del asilo es el tema más novedoso, porque hasta ahora, digamos, el asilo por razones políticas, cada país establecía el suyo, tenía sus reglamentos y sus leyes. Lo que se busca es que haya un reglamento y una legalidad europea para toda la Unión, y por lo tanto solo se realicen asilos de carácter político a ciudadanos de países que la Unión Europea considere que están que sean dictaduras, o bien que por temas de persecución racial o de orientación sexual puedan pedir el asilo político. Esto lo han pedido fundamentalmente la Europa Oriental, países de Europa Oriental, porque consideran que los países de Europa Occidental son muy laxos en el tema de conceder asilos, y una vez una persona está asilada en un país, sea Francia o sea España, pueden ir a estos países y entonces no se les puede echar. Es decir, es un poco endurecimiento de la ley de asilo, y eso afectará pues a países, si no están considerados dentro de la Unión Europea como dictaduras o bien que persiguen a minorías, pues los ciudadanos que vengan a Europa pues no podrán solicitar el permiso de asilo. Agradecer también a Villarroya por haber participado en nuestra coordenada, otros hechos que nos ubicaban y que se vienen desarrollando en el mundo. Para finalizar, les propongo revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Refino mundial. Estados Unidos y Occidente en general han dejado de invertir en esta industria que ha sido clave para el desarrollo de su economía en las últimas décadas. Sin embargo, tanto los europeos como los estadounidenses siguen necesitando gasolina y diésel a diario. La diferencia es que ahora buena parte de estos derivados vendrán de afuera. Por esta razón, China le arrebatará a Estados Unidos el dominio mundial del refino de petróleo, algo que sigue controlando el planeta. 2.
África y América Latina. Los lazos de Beijing y Moscú han suscitado profundos recelos en Occidente, entre otras cosas por esa preocupación que suscita la posición de China y Rusia en África y América Latina. El mapa está cambiando de manera radical ante la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. La descolonización africana y la resistencia de América Latina le dejan cada día bien claro que no siguen siendo colonia de nadie. 3. Ucrania e Israel. Occidente ha tratado de lavar los crímenes de Israel y justificar su financiamiento a Ucrania. En esta ecuación entre Irán y su respuesta a Israel ha permitido desnudar la estrategia de Estados Unidos sobre Oriente Medio, Euroasia, América Latina y África. Y todo esto, por supuesto, ronda con ese objetivo de recolonizarnos para robar nuestros recursos estratégicos. Porque en geopolítica nada es casual. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.